Constituciones del Ecuador. Bienvenidos a este recorrido histórico por las 20 constituciones que han dado forma al Ecuador desde su independencia. Exploraremos cómo cada una de ellas ha influido en la actual Constitución de 2008. Ecuador ha tenido 20 constituciones. Cada una refleja los conflictos, aspiraciones y cambios de su tiempo. En este recorrido histórico aprenderemos cómo cada una de estas constituciones ha contribuido a la construcción de la actual Constitución de Montecristi, aprobada en 2008. Una de las más avanzadas en América Latina, en inclusión a los derechos humanos. Primera etapa, época fundacional, 1830 a 1861, la Constitución de 1830. Inicio del constitucionalismo ecuatoriano, evidenciando un Estado nacido, debilitado, gestionado por una élite criolla, en una sociedad estructuralmente desigual y excluyente. Mientras que la Constitución de 2008 supone un cambio radical en la concepción del Estado hacia uno de inclusión, garantía de derechos, plurinacionalidad y buen vivir. La Constitución de 1835 consolidó un modelo conservador que favorecía a las élites y excluía a mujeres, indígenas y sectores pobres. En contraste, la Constitución de 2008 garantiza igualdad, reconoce la diversidad y promueve un Estado plurinacional e inclusivo. Constitución de 1843. La Constitución de 1843 concentró el poder en el presidente y limitó la participación, por eso se la llamó Carta de Esclavitud. En cambio, la Constitución de 2008 amplía la ciudadanía, garantiza derechos y promueve la participación activa de todos. Constitución de 1845. Tras la caída de Flores, la Constitución buscó limitar el poder presidencial e incluyó avances como la presunción de inocencia y la abolición de la esclavitud, aunque seguía siendo excluyente y dominada por élites. En contraste, la Constitución de 2008 promueve una democracia participativa, garantiza derechos amplios e inclusivos y consolida un Estado de justicia social y plurinacional. Constitución de 1850. La Constitución surgió en un contexto de inestabilidad y priorizó el poder sobre los derechos, con avances limitados y ciudadanía excluyente. En cambio, la Constitución de 2008 amplía derechos, fortalece el control constitucional y convierte al ciudadano en protagonista de un modelo inclusivo y justo. Constitución de 1852. Aunque la abolición de la esclavitud fue un gran avance, la ciudadanía seguía siendo limitada, excluyendo a indígenas y manteniendo la religión oficial. En contraste, la Constitución de 2008 establece un Estado laico, plurinacional y garante de derechos, con una ciudadanía universal e inclusiva. Constitución de 1861. Aunque eliminó requisitos como la propiedad y permitió la elección directa del presidente, la Constitución seguía dominada por élites y marcada por el autoritarismo y la represión. En cambio, la Constitución de 2008 promueve un modelo garantista, participativo y plural, centrado en la soberanía popular, la justicia y la equidad. Constitución de 1869. La Carta Negra fortaleció el autoritarismo y subordinó la ciudadanía a la religión, con derechos limitados y controlados. En contraste, la Constitución de 2008 establece un Estado laico, reconoce la diversidad cultural y religiosa, y amplía los derechos sin discriminación. Constitución de 1878. Aunque se reconocieron derechos como la educación primaria gratuita y la prohibición de la tortura, la ciudadanía seguía siendo excluyente y dominada por élites. En contraste,
La Constitución de 2008 amplía los derechos, garantiza educación gratuita en todos los niveles, prohíbe la tortura sin excepciones, y establece un Estado laico, intercultural y justo. Constitución de 1883. Esta Constitución amplió libertades y eliminó requisitos económicos para la ciudadanía, pero seguía excluyendo a mujeres e indígenas y mantenía el catolicismo como religión oficial. En cambio, la Constitución de 2008 reconoce la igualdad de género, la ciudadanía universal y los derechos de los pueblos indígenas y sus culturas. Constitución de 1897. Eloy Alfaro introdujo avances como la abolición de la pena de muerte y mayor libertad educativa. Aunque el catolicismo seguía protegido y la diversidad religiosa era limitada, la Constitución de 2008, en cambio, garantiza igualdad plena, autonomía indígena y educación pública, gratuita y laica. Constitución de 1906. Se inició la separación Iglesia-Estado y avances en educación y derechos laborales, pero el sistema seguía excluyendo a la mayoría. La Constitución de 2008 reconoce un Estado laico, plurinacional e intercultural, centrado en derechos humanos, justicia social y participación ciudadana. Constitución de 1929. Se incorporaron derechos laborales, sociales y económicos, y se reconoció la ciudadanía femenina, marcando el inicio del constitucionalismo social. La Constitución de 2008 amplía esta visión, garantizando derechos individuales, colectivos, de la naturaleza y de grupos vulnerables. Constitución de 1938. Fue un intento progresista que no se consolidó y fue reemplazado por un modelo conservador. En cambio, la Constitución de 2008 representa un avance real en la protección de derechos humanos sociales, políticos y culturales, adaptándose a un Ecuador moderno y diverso. Constitución de 1945. Esta Constitución avanzó en derechos sociales y laborales, incluyendo educación, salud y protección infantil. La Constitución de 2008 retoma y amplía estos logros, incorporando derechos de la naturaleza, pueblos indígenas y sectores excluidos, consolidando un Estado de derechos y justicia. Constitución de 1846. Fue un retroceso conservador que debilitó derechos indígenas y suprimió logros previos, aunque mantenía algunas garantías sociales. En contraste, la Constitución de 2008 promueve un Estado plurinacional, inclusivo y con fuerte protección de derechos colectivos, sociales y de la naturaleza. Constitución de 1967. Fue un avance moderado con derechos sociales, laborales y educativos, aunque con un enfoque restrictivo y centralista, limitado por la militarización y la exclusión cultural. Por el contrario, la Constitución de 2008 genera un importante avance con los derechos sociales, laborales y educativos, con un enfoque garantista, plurinacional, ecológico y participativo. El que reconoce la diversidad cultural, los derechos colectivos y la justicia social como ejes del Estado actual. Constitución de 1979. La Constitución de 1979 representó un avance significativo en la historia constitucional de Ecuador, pero fue la de 2008 la que consolidó y amplió esos avances, estableciendo un marco más inclusivo y garantista para todos los ciudadanos. Constitución de 1998. La Constitución de 1998 reconoció derechos sociales, pero el modelo neoliberal limitó su alcance. La Constitución de 2008 fortaleció el Estado, amplió derechos y promovió un modelo más inclusivo. Constitución de 2008.
Propone un constitucionalismo posmoderno que reconoce la diversidad, garantiza derechos de pueblos, naturaleza y personas vulnerables, y promueve justicia social y participación. Aunque es un Estado plurinacional, su consolidación enfrenta retos políticos y sociales. En la actualidad, la historia constitucional de Ecuador refleja la lucha por libertad e igualdad. La Constitución de 2008 es clave para un Estado plurinacional e inclusivo, pero enfrenta desafíos políticos y sociales para su plena implementación.